¿A alguien le suena el nombre de Amaro Pargo? Amaro Pargo, ¿no? ¿Y el pirata cabeza de perro? Amaro Pargo era un pirata, más bien un tipo corsario de Tenerife, que era el terror de la flota inglesa. Algo bueno deberíamos de tener los españoles en algún momento, si no iban a ser siempre los ingleses los que nos dieran pal pelo, ¿no? Era un pirata de Tenerife que era muy temido en el Caribe, y él era de una zona de Tenerife, de la Laguna, y se dice, cuenta la leyenda, que en alguna en alguna parte de la costa de Anaga, de Tenerife, hay un gran tesoro escondido que él escondió allí y que nadie ha terminado de encontrar. Yo siempre que voy por allí de paseo, siempre voy mirando algún sitio que otro por si acaso que me encuentre alguna sorpresa, ¿no? Pero hay mucha gente que este tipo de cosas, de hecho hace tiempo vi un documental sobre las islas que iban en helicóptero sobrevolando cada sitio y iban contando un poco la historia de cada lugar, y cuando estaban por esta zona de Anaga contaban precisamente esta historia del pirata o corsario Amaro Pargo. Y hay gente que, bueno, se toma estas cosas muy en serio, estas leyendas, y efectivamente buscan tesoros, ¿no? Nosotros vamos a hablar en esta mañana de un tesoro, y vamos a seguir una serie de pistas que Moisés nos dejó por escrito, para ver de dónde viene el tesoro del que quiero compartir con vosotros en esta mañana y dónde termina ese tesoro, ¿vale? Vamos a seguir una especie de mapa del tesoro a través de lo que Moisés nos dejó escrito. Y vamos a empezar por el principio. ¿De dónde sus riquezas? 3 meses más tarde, el pueblo de Israel llega al monte Sinai, y ahí acampan. Y sabemos que en lo alto del monte Dios le dio a Moisés los mandamientos. El Señor está ahí hablando con Moisés acerca de los mandamientos, incluso le da señales de cómo tendrá, no señales, sino le da las indicaciones de cómo tenía que ser también el tabernáculo que tendrían que construir. Y en medio de todo esto, en medio de todo lo que el Señor le está contando a Moisés, el Señor le dice que recoja una ofrenda voluntaria para construir precisamente ese tabernáculo. Cada persona podría traer lo que quisiera, le está diciendo el Señor. Oro, plata, telas, otro tipo de materiales, lo que tuvieran, según el deseo de su corazón. Pero, en Éxodo 25, del 1 al 8, tenía que ser una ofrenda voluntaria, no obligatoria, o voluntaria. Y tenía que ser por amor y también como gratitud al Señor por todo lo que Dios había hecho en favor de su pueblo. Así que aquí vemos una pista más de este tesoro del que os estoy hablando. El Señor se lo dice a Abraham, se lo promete, cuando llega el momento se lo recuerda a Moisés: no saldréis con las manos vacías. Cuando llega el momento de la liberación, efectivamente Moisés le recuerda al pueblo: oye, pedir a vuestros vecinos y a vuestras vecinas todo tipo de joyas, oro, plata, telas, y ellos lo dan. Los egipcios son movidos por el Señor y le dan prácticamente todo lo que tienen al pueblo de Israel. Y el Señor les dice que necesita una ofrenda voluntaria. Él quiere que su pueblo, de corazón, por gratitud, puedan ofrendar para construir el tabernáculo. Como digo, Moisés está ahí en lo alto del monte Sinaí, entre los mandamientos, las instrucciones que Dios le dio para construir el tabernáculo. Sabemos que Moisés está unos 40 días en lo alto del monte con sus 40 noches. Y abajo el pueblo empieza a impacientarse. Este Moisés que ha subido arriba, a saber lo que le ha podido pasar, con la misma hasta se ha muerto. Ya han pasado 40 días, más de un mes, no sabemos nada de él. ¿Y qué es lo que le dicen el pueblo a Aarón? Le dice: oye, ¿por qué no nos fabricas un Dios, un ídolo al que nosotros podamos adorar, un Dios que de alguna manera, porque ya Moisés no está con nosotros y nos queda todo un camino por delante hasta llegar a la tierra prometida?
¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién nos va a guardar? ¿Por qué no fabricas un ídolo? ¿Fabricas un Dios que pueda guiarnos por el camino, que pueda acompañarnos durante esta trayectoria, que pueda protegernos? ¿Y sabéis lo que le pide Aarón al pueblo? Sí, le pide las joyas, ¿no? Les pide el oro, ese oro que vuestras hijas y vuestras esposas, vuestros hijos puedan llevar, traerlo. Y construye, como todos sabemos, un becerro de oro, y al pueblo de Israel no se le ocurre otra cosa que decir: este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, ¿no? Es decir, aquello con lo que el Señor los había bendecido de una manera extraordinaria, digo, al punto de prácticamente despojar a los egipcios de todas sus riquezas, parte de ello lo emplean en fabricar un ídolo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4. Claro, cuando Moisés baja del monte y ve todo lo que está pasando, de alguna manera Moisés arde en cólera, está furioso. Sabemos que tira las tablas de piedra donde el Señor había escrito de su propia mano los 10 mandamientos. Ocurre una matanza, hay como 3.000 muertos, que por cierto, algunos apuntan que esto podría coincidir más o menos con Pentecostés. Curiosamente mueren 3.000 personas aquí cuando el primer Pentecostés después de Jesús hay 3.000 convertidos. Pero bueno, ahí lo dejo simplemente. El tema es que el Señor fue de alguna manera traicionado, se rebelaron contra Dios, no solo contra Moisés, sino contra Dios. Y ocurre algo, como digo, con Moisés que tira las tablas, pero hay algo todavía mucho más trágico, y es que el Señor se aparta de en medio de su pueblo. Hasta ese momento Dios había estado en medio de su pueblo, y a partir de este momento Dios se reúne con Moisés exclusivamente en una tienda a las afueras del campamento. Ya el Señor no quiere estar dentro o en medio de su pueblo, sino que está a las afueras. Y ahí es donde el Señor se reúne con Moisés y dice que habla con él como el que hablaba cara a cara con otra persona. Y Moisés vuelve a subir, o sea, hay un juicio de alguna manera. El Señor está realmente enfadado con su pueblo. Y Moisés dice que sube de nuevo al monte y clama a Dios, aunque había estado muy enfadado con su pueblo, el propio Moisés, pero Moisés intercede por el pueblo. Moisés clama a Dios por sus hermanos, por su propio pueblo, y Dios le dice algo interesante. Dice: yo le quito la vida al que peca contra mí. Así que vete y lleva a este pueblo al país que prometí darles. Y dice algo, como digo, interesante: mi ángel te guiará. Mi ángel te guiará. Pero cuando llegue el momento los castigaré por lo que han hecho. Éxodo 32, del 33 al 34. Mi ángel, no un ángel, mi ángel te guiará. Ya no iba a estar Dios guiando a su pueblo. Incluso se iba a reunir con Moisés a las afueras del campamento. Hay un juicio, pero a la vez hay una muestra de gracia. Algunos indican, algunos eruditos y estudiosos, que cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, no está hablando de un ángel cualquiera, sino del propio Señor Jesús, que en algunas ocasiones aparece también en forma del ángel del Señor en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor es el que va a guiar a partir de ahora a su pueblo. La gracia de Dios, el juicio, pero a la vez la gracia de Dios. A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, Israel fabrica su propio ídolo. Se habían quejado muchas veces ya, desde que salieron de Egipto. El agua, la comida, habían murmurado, pero esto había llegado al colmo. Realmente se habían rebelado al punto de dejar a Dios a un lado y levantar otro ídolo, otro Dios al que adorar y al que seguir. Incluso unas semanas antes, ellos habían prometido a Dios, delante de Moisés, que ellos cumplirían a rajatabla todo lo que Dios les fuera a pedir. Y a las primeras de cambio, en cuanto se quedan solos, cuando no está Moisés con ellos le dan la espalda a Dios. Y no solo le dan la espalda a Dios, sino aquello con lo que Dios los había bendecido, lo emplean para fabricar
su propio ídolo. Los ídolos no son solo estatuas o imágenes, sino, hermanos, cualquier cosa que todos y cada uno de nosotros podamos poner en el lugar que le corresponde a Dios en nuestro propio corazón. Es decir, todo aquello que amamos o que tememos incluso o priorizamos más que a Dios. A veces pensamos que los ídolos es cosa de la Iglesia Católica o de quien quiera que sea, pero también nosotros podemos tener ídolos, aunque no sean de madera o de yeso, no sean una imagen. También nosotros podemos levantar nuestros propios ídolos en nuestra vida. Dios nos salva, Dios nos da la existencia. Llevo días dándole gracias a Dios por el simple hecho de existir, por el simple hecho de respirar, por la vida que Él me ha regalado, pero es que además me ha salvado y el Señor me ha bendecido. ¿Qué hago con lo que Dios me ha dado? ¿Qué hago con los tesoros o con las joyas? Entenderme, que Dios me ha regalado, que Dios me ha dado. ¿En qué estoy empleando todas las bendiciones que Dios ha traído a mi vida? Tanto Jeremías como el propio profeta Oseas, mucho tiempo después, enseñaron que Israel buscaba una especie de relación religiosa, utilitaria, por decirlo de alguna manera. Un Dios que les diera seguridad, fertilidad, protección, prosperidad y de paso poder seguir viviendo sus propias vidas. Y ese era el problema de Israel muchas veces. Ellos no dejaron de creer en Dios, entre comillas, bueno, sí, Dios está ahí, este es su templo, pero levantaron muchos otros dioses con sus templos, con sus altares, a los que les rendían culto, porque ese tipo de Dios no les exigía nada a cambio. Pero Dios sí que nos exige a nosotros obediencia. Dios sí que quiere ser no solo nuestro Salvador, también quiere ser el Señor de nuestras vidas. Que le rindamos todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Absolutamente todo. Eso es lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Nos exige compromiso, fidelidad, transformación de corazón, obediencia. Eso es lo que realmente el Señor nos pide. No se trata de conocer a Dios y seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Se trata de conocer a Dios y rendir cuentas delante de Él cada día de nuestra vida. Es nuestro Salvador, pero también quiere ser nuestro Señor. Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 7 al 9, de alguna manera recordando, resumiendo lo que le había pasado a Israel en el Antiguo Testamento, dice, de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros, fijaros lo que dice, nosotros tenemos que aprender una lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Escritura, la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron como 23.000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo esto sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Una vez más, darnos una lección. Y quedó escrito en la palabra del Señor para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. De alguna manera, Pablo recoge estas cosas que pasan en el Antiguo Testamento y nos las presenta. Y dice, esto sucedió para que también nosotros estemos atentos y aprendamos la lección. Este pueblo pecó y pereció por culpa de esto. ¿Cuál es la lección que nosotros podemos aprender? ¿Qué cosas prácticas de lo que le pasó al pueblo de Israel podemos aplicar a nuestras propias vidas? Cuando Moisés intercede por ellos, Dios le dice 2 veces, ponte en marcha con todo el pueblo y ve a la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Enviaré mi ángel para que te guíe y echaré de allí a todos los pueblos que no me obedecen. Dile a los israelitas que yo no iré con ellos. Son tan tercos que si vuelven a pecar hasta podía destruirlos en el camino. Por lo pronto que se quiten sus joyas. Por lo pronto que se quiten sus joyas. Más tarde veré qué hago con ellos. Cuando Moisés le dijo esto a los israelitas, dice que se pusieron muy tristes
pues Dios los había reprendido con dureza. Y desde ese momento ninguno de ellos volvió a usar sus joyas. Se las quitaron. Éxodo 33, del 1 al 6. Se quitaron aquellas joyas que Dios les había dado, con las que el Señor les había bendecido y que algunas de ellas las mal usaron, ¿verdad?, en fabricar aquel ídolo. En esto vemos la justicia, ¿verdad? Como digo, la tienda de reunión estaría fuera del campamento y la gracia del Señor, el ángel de Jehová, los guiaría una vez más. Y lo vuelvo a repetir, ese Cristo preencarnado. Cuando se empezó a construir el tabernáculo, y seguimos con la pista de las joyas, cuando se empezó a construir el tabernáculo, Moisés pidió la ofrenda como Dios le había dicho. Éxodo 35:4. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Oro, plata, bronce, etc. Éxodo 35:20. Más adelante vuelve a decir, todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo. Éxodo 35, del 6 al 7. Entonces Moisés mandó a decir a todos los del campamento que ya no hicieran más trabajos ni llevaran más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues no solo había suficiente material, sino que sobraba incluso. Incluso sobraba. Llegado el momento, el Señor pide esa ofrenda voluntaria y es tal la respuesta del pueblo que el Señor le dice a Moisés, no traigan más, tenemos suficiente. Se habían despojado de sus joyas y ahora las traen y las ponen delante del Señor, las ofrendan, las ponen para poder construir ese tabernáculo. La respuesta fue realmente impresionante. Fueron tan generosos que hubo, como digo, mucho más de lo necesario. Y tuvieron que parar. El tabernáculo no era otra cosa que la presencia de Dios dentro o en medio de su pueblo otra vez. El tabernáculo significaba Dios habitando en medio de su pueblo. Y ellos ofrendaron, ellos dieron para que esto se hiciera realidad. Que Dios habitara en ese tabernáculo que Dios mismo había diseñado en medio de su pueblo. Esa era su misión. La misión del pueblo de Israel en aquel momento era construir un tabernáculo que era la habitación de Dios en medio de su pueblo y que Dios, que habitaba en medio de su pueblo, marcara una diferencia entre Israel y el resto de naciones que estaban alrededor. Era un testimonio de lo que podía ser un pueblo de Dios, un pueblo temeroso, completamente distinto al resto de naciones que habitaban allí. Era un testimonio de vida, de cambio, de que una sociedad podía ser completamente distinta al resto de sociedades que habían alrededor suyo. Ellos ofrendan para que esto se haga realidad. Esa era su misión en aquel momento. El tabernáculo simbolizaba, como digo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ellos invierten en todo esto. Años más tarde, el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 16, versículos 17 y 19, dice, con las joyas de oro y de plata que les regalé, hizo figuras de hombres y las adoró. Las vistió con finos vestidos y les rindió culto. Los ricos ungüentos y perfumes y hasta los mejores alimentos que les di, los usó para adorar falsos dioses. Les juro que así fue. Lamentablemente volvieron a las andadas el pueblo de Israel. Volvieron a pecar y todo aquello con lo que el Señor les bendecía, lo volvían a invertir en esos falsos ídolos, en esos falsos dioses. Y es que esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es constantemente a hacer lo malo. A pesar de que Dios nos ha salvado, nos ha dado la vida, nos ha salvado y nos bendice de muchísimas maneras distintas, de muchas maneras diferentes, lamentablemente esa es nuestra tendencia. Estoy llegando al final. ¿Me habéis seguido hasta aquí con el mapa del tesoro? Hemos seguido las pistas que el Señor nos ha ido dejando con Moisés ahí en el libro del Éxodo. Qué pena, ¿verdad?
que invirtieran tantas cosas con las que el Señor los había bendecido en cosas vanas, absurdas, que no servían absolutamente para nada. Jesús también habló 2 veces sobre un tesoro, en Mateo capítulo 13. Un tesoro escondido y una perla de gran valor, de gran precio. Y estas 2 parábolas tienen una misma lección. El reino de los cielos es de un valor incalculable. Por eso el hombre dice, contando esta parábola, los 2, venden todo lo que tenían para poder entrar en ese reino de los cielos, para poder comprar ese terreno donde estaba el tesoro escondido o donde estaba la perla enterrada. Y es que el tesoro y la perla representan al mismo Señor Jesús, ¿verdad? Representan a Cristo y su salvación. Y una vez que hemos obtenido el premio, estamos dispuestos a renunciar a todo lo que sea para poderlo tener y no perderlo. Esto es lo que el Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos y a todos aquellos que estaban a su alrededor en aquel momento. El reino de los cielos, nuestra relación con Él, con el Señor Jesús, no tiene precio. No hay nada en este mundo que se le pueda comparar. Ya podemos tratar de llenar el vacío de nuestra vida con 1000 historias completamente distintas, que nada ni nadie va a poder ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Absolutamente nada, nada. ¿Estamos realmente nosotros dispuestos a renunciar a todo para poseerlo? ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Qué ídolos hay en nuestra vida? ¿Qué regalo nos ha dado Dios que ahora hemos de alguna manera antepuesto a Dios mismo? Como digo, los ídolos pueden ser muy variados. Tal vez nuestro ídolo es el éxito, la aprobación, el control, la productividad, la imagen que damos a los demás. El propio ministerio puede ser un ídolo si nos afanamos por lo que hacemos, porque de esa manera nos podemos reivindicar delante de los demás. La necesidad de tal vez sentirnos imprescindibles. El trabajo puede ser un ídolo. El dinero puede ser un ídolo. La familia, el tiempo, la vida. Son tantas las cosas con las que el Señor nos puede bendecir y de hecho nos bendice, que nosotros anteponemos al propio Dios. Todas estas cosas pueden ser regalos de Dios que nosotros podemos estar mal invirtiendo. ¿Me hago entender? Y es interesante porque el Señor no les quitó las joyas, solo le dijo que no se las pusieran. Y luego ellos ofrendaron voluntariamente para el tabernáculo. ¿Qué joyas nos tenemos que quitar hoy? ¿Qué joyas les estamos dedicando a nuestros ídolos que ahora tenemos que dedicar al tabernáculo? Cuando nuestro corazón se alinea con Dios, las bendiciones se usan para hacer la voluntad del Señor y para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado, que no es otra que la de que el reino de los cielos pueda avanzar en esta tierra. ¿En qué invertimos nosotros? ¿En nuestro becerro particular? ¿En el tabernáculo? Es interesante porque cuando Juan habla de Cristo en el Evangelio, en el capítulo 1, y dice que habitó en medio de su pueblo, hablando de Jesús, la palabra que Juan utiliza es tabernaculó en medio de su pueblo. Jesús era como el tabernáculo de Dios en medio del pueblo. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, que está en medio de nosotros. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para sanar nuestros corazones, sanar nuestras heridas, para reconciliarnos con Dios, para cambiar nuestra vida de cabo a rabo, y nos ha bendecido con infinidad de cosas. La vida ya es una bendición de Dios. La salvación es una bendición de Dios. El tiempo es una bendición de Dios. El trabajo, la familia, tantas cosas. ¿Hay algo que nosotros estemos anteponiendo a Dios en nuestra vida? ¿A qué le dedicamos tiempo? Nos afanamos por ganar dinero y dejamos a Dios de lado porque el dinero nos da la seguridad que a lo mejor no encontramos donde deberíamos encontrarla, que es en Dios. Y resulta que es Dios quien nos ha bendecido con el trabajo. Y nosotros nos afanamos por las riquezas y dejamos a Dios de lado y dedicamos todo el tiempo que sea necesario a nuestros hobbies o a nuestras propias historias y no lo invertimos en aquello que Dios pide de cada uno de nosotros. Incluso la familia se puede convertir en el centro de nuestras vidas, ¿verdad? El éxito, el reconocimiento. Tenemos que quitarnos las joyas,
como una señal visible de arrepentimiento, como hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento verdadero siempre implica renunciar a aquello que nos alejó de Dios. No solo se trata de decir lo siento, sino de tomar decisiones concretas. La diferencia no fue el oro, no fue la plata, la diferencia la marcó el corazón. Porque Dios fue el que les proveyó de todo aquello. El resultado fue impresionante, hubo más de lo necesario. Hubo mucho más de lo necesario para construir. ¿En qué estás invirtiendo todo aquello que Dios te ha dado? ¿En qué estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tus recursos? Y no estoy hablando de que todos los domingos tenemos que venir a la iglesia porque es lo que el Señor demanda de todos y cada uno de nosotros. Sí, está bien, creo que nos tenemos que reunir, nos tenemos que congregar, como hacían aquellos primeros creyentes, ¿verdad? Cada primer día de la semana se reunían para alabar, para adorar, para rendir culto al Señor. Pero estoy hablando de nuestro día a día también. Cuando nos enfrentamos a las tentaciones de este mundo, cedemos a lo que el mundo pone delante de nosotros, nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, nos afianzamos en el Señor, somos fieles aun cuando nadie nos está viendo, renunciamos a caprichos, a cosas obscenas que no tienen sentido ni propósito para nuestra vida. Tal vez al tiempo que pasas con los videojuegos, o al tiempo que pasas delante de una pantalla, o al tiempo que... ¿Qué tiempo le dedicas a tu propia relación con el Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes? Ayer hablábamos de esas pequeñas zorras que pueden estropear un campo, y el Señor decía, cuidáis las viñas de otros y no cuidáis vuestras propias viñas. ¿Qué tal está tu propia relación con el Señor? Dios te ha bendecido con una familia, tal vez. La familia no es un problema, en absoluto. Pero estás tratando de extender el reino de los cielos allí también, en medio de tu familia, donde Dios te ha puesto. ¿Estás discipulando a tus hijos? ¿Estás ayudando a tu esposo te está ayudando a ti, el esposo a la esposa al esposo? Porque el Señor nos llama a ser discípulos, y también en la familia nos tenemos que ayudar los unos a los otros, a discipularnos, a instruirnos en las cosas del Señor, a apoyarnos, a alentarnos, a animarnos. Pero que eso no nos quite el tiempo, el ocio, las distracciones, el trabajo. Nos matamos a trabajar, sí. Tenemos que comer, claro que sí. Dios no está en contra de esto. Pero anteponemos el trabajo, a veces el trabajo se convierte en un afán, como las riquezas o tantas otras cosas. Recuerda, Cristo no diezmó su sangre. Cristo lo dio todo por ti y por mí, lo dio todo por todos y cada uno de nosotros. Nosotros en esta mañana estamos dispuestos a darlo todo, pero a darlo todo de verdad por el Señor. Que el Señor nos ayude, ¿vale?, a reflexionar acerca de esas joyas que Dios ha traído a nuestras vidas y qué estamos haciendo con ellas. Tal vez el Señor te ha bendecido con papeles, te ha bendecido con trabajo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás siendo agradecido al Señor? ¿Estás siendo realmente agradecido? ¿Estás cumpliendo con aquello que tú, como el pueblo de Israel, le había prometido a Dios? Sí, nosotros cumpliremos. ¿Estás cumpliendo con lo que le habías prometido a Dios? ¿Estás siendo fiel a tu compromiso con Cristo? Que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a, de alguna manera, coger su palabra en esta mañana, reflexionar, guardarla en nuestro corazón y meditar en ella. Y si hay cosas que cambiar en nuestra vida, cambiar hábitos, historias, yo qué sé, las joyas que Dios te ha dado y que tengas que traer delante de Él en esta mañana. Vamos a terminar. Y me gustaría que pudiésemos terminar orando al Señor. Ahí donde estás, si sientes la necesidad de orar al Señor o simplemente tomar un tiempo para estar en silencio y meditar en lo que Dios te ha podido decir en esta mañana, pues tómate tu tiempo, no nos vamos a alargar tampoco, ¿vale? Tómate tu tiempo tal vez para en silencio estar reflexionando, y si sientes la necesidad de orar en voz alta, hazlo también, ¿vale? No quiero provocar nada, simplemente es algo personal entre tú y Dios en esta mañana, ¿vale? Así que tomamos unos minutitos
para que tengamos este tiempo, este espacio entre nosotros y Dios. Y si tenemos que rendir cuentas delante de Él, pues que lo hagamos. Amén.